Bienvenidos a Una Palabra del Corazón de Dios. Un momento para escuchar la voz de Dios. Con el pastor Diego García, desde Casa de Amor y Restauración. Una Palabra del Corazón de Dios. Un saludo muy especial a todos los televidentes que en esta hora están atentos cumpliendo esta cita con una palabra del corazón de Dios. Nuevamente les saludamos desde el centro de Bogotá, aquí en la capital de Colombia, en la iglesia Casa de Amor y Restauración, donde estamos orando por cada uno de los televidentes, cada una de las peticiones, las familias, los hogares, los hijos, esa descendencia que declaramos caminará en el propósito de Dios. Hay un número al cual tú nos puedes escribir aquí en Bogotá, aquí en Colombia, 322-729-1386, si necesitas consejería, si tienes una petición de oración, y en la medida que se va desarrollando este tema hoy, que vamos a hablar de la autoridad dada por Dios a su iglesia, en esa misma medida, tú puedes ir recibiendo la palabra, pero también sabes que cuentas con la oración de muchos hermanos aquí en Bogotá, que estamos intercediendo todo el tiempo por ti. Este programa está enlazado también con la emisora Fuego AM, y les damos la bienvenida a todos esos oyentes, y les invito que vayan conmigo a la palabra de Dios, a la carta a los Colosenses, al capítulo 2. Hablando de la autoridad dada por Dios a la iglesia, podemos remitirnos a aquella gran comisión que está al final del Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo, donde el Señor no solamente comisiona a su iglesia, comisiona a sus discípulos, comisiona a todos aquellos que irían levantándose en el conocimiento de la palabra de Dios, comisionados para predicar, sino que también dice el Señor que el Espíritu de Dios respalda esas palabras que Él mismo pone en nuestra boca para que ese respaldo se manifieste a través del poder del Espíritu Santo, con sanidades, con milagros, con libertad. Es decir, que cuando nosotros somos enviados por el Señor, no simplemente somos enviados, sino equipados por Él para las buenas obras, esas buenas obras que Él preparó de antemano, como lo dice el apóstol Pablo allí en la carta a los Efesios. Comenzamos a caminar seguros y confiados en el propósito para el cual cada uno de nosotros ha sido llamado, porque también así lo habla la palabra de Dios. Dice que todas las cosas ayudan a bien para que se cumpla ese propósito y la voluntad del Señor. Pero no perdamos de vista algo. Ese equipamiento que el Señor nos ha dado es la autoridad, el poder de Dios obrando en nuestras vidas para hacerle frente a toda mentira del enemigo y a toda obra de las tinieblas. ¿Recuerdas por allí en Génesis, en el capítulo 3, donde inicia toda esta historia, triste historia de la caída del hombre, donde el enemigo llega y habla con Eva y viene a tentarla, y la tentación a Eva, y luego mucho más adelante allí en el desierto con Jesús, tiene que ver con dos cosas: llamando a la desobediencia. Pero el llamado a la desobediencia no quiere decir ven, desobedece a Dios, ven y haz lo malo, ¿cierto? Porque sería demasiado evidente. Lo que el enemigo hace es sutilmente, como engañador, como astuto que es, como mentiroso, hacernos creer que lo que estamos haciendo está bien. Y creemos que lo que estamos haciendo está bien cuando hay una motivación que a nosotros nos parece correcta, pero que realmente va en contra de todo propósito y de la voluntad de Dios. ¿Y sabes cuál es esa motivación? Tú vas a ser como Dios, así de sencillo. Tú vas a ser soberano, vas a tener poder, autonomía y autosuficiencia. Recuerda muy bien esto: autonomía y autosuficiencia. Así es que el enemigo viene a tentarnos, haciéndonos apartar del propósito de Dios. Y vino y le dijo a Eva con sus mentiras y sus engaños, con que no pueden comer de ningún árbol. No, eso no lo ha dicho el Señor. Lo que Él dijo es que exactamente de uno no podríamos comer. Es que Él sabe que si ustedes lo hicieran, serían como Él, tendrían conocimiento. Hoy el mundo nos dice exactamente lo mismo: tú eres autosuficiente, tú no necesitas a nadie, tú eres campeón, tú eres inquebrantable, tú lo puedes todo, tú fuiste hecho para el triunfo. Y eso es lo que vemos hoy en todo lugar: motivadores aún dentro de la iglesia cristiana que vienen con este mensaje. Vas al supermercado, libros de autoayuda, todos los que quieras. ¿Quiénes son los referentes en el mundo? Los que tienen éxito, los que dan testimonio de que ellos solitos se hicieron y se levantaron y nunca necesitaron a nadie. Y eso es lo que se vende al hombre: autonomía
y autosuficiencia. Y cuando vivimos de esa manera, realmente le estamos diciendo a Dios que no lo necesitamos. Podemos ir a la iglesia, podemos congregarnos, sí, claro, pero puede que no hayamos rendido nuestros corazones al Señor, rendido nuestra vida al Señor. Es decir, que hay una batalla entre dos reinos, el reino de Dios y mi reino, el reino donde yo soy rey, el reino donde yo soy soberano. Y en ese reino donde yo estoy ocupando el lugar mayor, quiero hacer mi voluntad. Y cuando yo quiero hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios, termino rendido a los planes del enemigo, porque Él es el que me lleva en el camino de la mentira, cuando Cristo me está invitando a mí a un camino de la verdad. ¿Qué dice la Biblia? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pues quiero decirles a todos los televidentes y los oyentes que esa es la guerra que vivimos nosotros todos los días. Todas las cosas que vemos, todas las cosas que vivimos, el problema en el hogar, la situación con mi hijo. Quizás el enemigo le ha ganado con este argumento: autonomía, autosuficiencia. Viene la rebeldía: ustedes no me entienden, papá, ustedes quieren dañar mi vida, yo quiero hacer mi voluntad. Lo vemos en la sociedad, nadie respeta la autoridad. Lo vemos en la familia, lo vemos en los hogares, lo vemos en la iglesia. Muchas personas quieren vivir su propia voluntad, quieren cumplir sus caprichos, sus deseos, pero no nos hemos rendido delante del Señor. Y si no nos rendimos y creemos en el Señor genuinamente, pues vamos a seguir estando esclavos del enemigo, porque su tentación, esas mentiras que Él nos lanza, tienen un propósito: atraernos, dice Santiago, de acuerdo a la concupiscencia que hay en nuestros corazones. Y nos atrae, esa tentación nos seduce y nos vamos y nos desbocamos en hacer nuestra voluntad. Y vamos a la iglesia y le exigimos, le exijo a Dios, decreto y declaro cosas y le exijo a Dios que me dé y le hago reclamos si no me da lo que yo quiero. Pero todavía soy prisionero de mi carne, de mis caprichos. Y la mayoría de las veces prisionero de una raíz profunda allí muy grande de pecado, de mentira, de engaño en mi propia vida. Y queremos nosotros justificarnos a nosotros mismos y decimos: bueno, yo soy cristiano. Pero qué triste ver personas que dicen yo soy cristiano, que podría traducirse como yo soy libre, cuando realmente siguen estando en esclavitud. ¿Por qué? Porque no hemos creído a la palabra del Señor, porque no entendemos que no estamos destinados a vivir en esa esclavitud por el resto de nuestros días, sino que al conocer esa verdad que trae libertad, podemos y debemos tomar decisiones que nos conduzcan hacia esa libertad en Cristo Jesús. En la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, el versículo 13 al 15 es muy claro en esto: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Tú crees en esta noticia, en esta palabra? Cristo no fue derrotado. Cristo venció en la cruz del Calvario. Y si Él venció y nos ha dejado a nosotros como iglesia una herencia, es esa herencia de victoria. En Él somos más que victoriosos. Pero no somos victoriosos porque yo lo declare, sino porque lo vivo. Porque la vida, esa vida nueva, esa libertad que el Señor trajo, es la manera en la que yo vivo. Es decir, el enemigo perdió toda autoridad, ya no puede enseñorearse de mi vida. Una cosa era cuando no conocía la verdad y estaba prisionero. ¿Entre qué escogía? ¿Dónde tomaba decisiones? Entre lo malo y lo peor, entre lo malo y lo más malo. Ahí tomaba decisiones. Pero un día llega el Señor a mi vida y me enseña y me muestra un camino diferente. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y entonces entiendo que no, que el argumento, que la mentira con que el enemigo me engañó durante tanto tiempo, diciéndome: tú no saldrás del pecado, tú no saldrás de la esclavitud, tú nunca vas a salir de esa situación, tu hogar nunca va a ser restaurado, tus hijos están perdidos. Quiere decir que todas esas mentiras que el enemigo trajo a mi vida caen y pierden poder y pierden peso. ¿Por qué? Porque las está diciendo alguien, específicamente uno que es un mentiroso, que es el padre de mentira. Y yo no puedo estar creyéndole al padre de mentira. ¿Qué le dijo el Señor a Josué?
Mira que te mando, es una orden. Te mando que te esfuerces y seas valiente para poner por obra todo lo que yo te diga. Esa libertad que trae el Señor, ese camino nuevo, esa vida nueva y abundante que también lo dice así la Escritura, es la que Jesús está ofreciéndote a ti y a los tuyos, a mí y a los míos y a todo el mundo. Y esa verdad empieza a derribar todos los argumentos del enemigo. Y entonces debemos reflexionar, momentito, ¿cómo así que yo soy libre del pecado? Que tengo dominio propio, que si el Espíritu de Dios está en mí, tengo paz, tengo gozo. ¿Cómo se vive todo esto si vivo airado, amargado, si vivo atado, si no tengo dominio propio y tengo unas explosiones donde le hago daño a muchas personas, pero primero me hago daño a mí mismo? ¿Cómo empiezo a vivir todo este tipo de cosas cuando estoy tan desviado de un camino que el Señor me ofrece y que ha abierto para mí? Debo volver mi corazón al Señor, pero para volver mi corazón al Señor tengo que darle la espalda al pecado, al mundo, a esas cosas que me ataban. No puedo decirle al Señor, ven y quítame, arrebátame esto, porque el Señor no lo va a hacer. El Señor está esperando que tú tomes la decisión. Delante de nosotros hay dos caminos: el camino del bien y el camino del mal, el camino de la muerte y el camino de la vida, el camino de la obediencia y el camino de la desobediencia. Pero ¿sabes una cosa? El Señor nos establece los dos caminos y nos dice, hay un camino que tú no conocías. Hasta este momento solo podrías escoger entre lo malo y lo peor. Pero ahora abro delante de ti un camino nuevo y espero que tú tomes una decisión. Nadie la puede tomar por ti. Y no me puedes obligar a ir por ese camino, Señor, nunca, no te obligaría. Es una decisión que tú debes tomar. La cuestión es, ¿qué expectativa tienes de tu vida? Si yo sigo creyendo en las mentiras del enemigo, seguiré diciendo, no hay esperanza, no se puede, no lo voy a lograr, mi hogar nunca va a ser restaurado, mi familia nunca va a ser transformada, yo nunca podré salir de este pecado, nunca podré ser libre. Seguiré argumentando eso, porque es la mentira que yo he creído durante mucho tiempo. Pero la verdad viene acompañada por ese poder de la palabra de Dios que transforma mi vida. Y debemos entender todos, escúchalo muy bien, tú donde te encuentras, entender que tú no naciste, que no es el plan de Dios, tú no naciste para vivir en esclavitud, y mucho menos la esclavitud del pecado, la esclavitud de la mentira, ese yugo del enemigo, donde trae la amargura, el resentimiento, el rencor, donde hay tantas cosas que te apartan de vivir la vida plena y abundante. Vuelvo y repito este versículo 14, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros y que era contraria. Todo eso cae. Las mentiras, las ataduras, el argumento que no podemos salir de la condición de pecado, pero sabes también que cae la culpabilidad, en la cual nos tuvo prisioneros allí, acusándonos y señalándonos todos los días. Porque la ira del Padre, la ira de Dios vino sobre su Hijo Jesucristo. Esa ira que debía venir sobre mi vida y sobre tu vida, vino sobre Él para justificarnos. Es decir, que ya el Señor ha hecho la obra. Y empezamos a mirar hacia adelante. ¿Cómo ves tu futuro? ¿Cómo ves los días que están por venir? ¿Cómo ves tu hogar? ¿Cuáles son las palabras que han salido de tu boca en los últimos días, quizás en la última semana? Palabras de derrota, de fracaso, de frustración, o palabras llenas de fe y de esperanza, poniendo la mirada en el propósito y en el reino de Dios. Porque el Señor quiere obrar en tu vida, porque el Señor quiere enseñarte cosas grandes y maravillosas. La misma palabra de Dios nos dice aquí en el capítulo 3, el versículo 1 en adelante: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si tú has resucitado, tu mirada no está ni en el pasado ni en las cosas de la tierra, sino en el reino de los cielos y en el propósito y en el plan que Dios tiene para ti. Si has resucitado con Cristo junto a Él, quiere decir que tú has muerto a lo que eras antes. El apóstol Pablo por allá en los Corintios da en un versículo lo que podríamos llamar la definición de la vida cristiana. Todas las cosas son hechas nuevas. Así lo dice la palabra de Dios.
Es decir, yo no puedo hablar de haber resucitado con Cristo cuando todavía estoy mirando las cosas que veía antes de morir. Quiere decir que no he muerto, ¿verdad? Pero hemos muerto y nuestra vida, dice la palabra de Dios, está escondida con Cristo en Dios. Pero mira lo que dice el versículo 5 en adelante de este pasaje. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Victoria completa, libertad total para cada uno de nosotros. Pero ¿qué debemos hacer? Comienza, dice la palabra de Dios, debemos hacer morir, debemos despojarnos cada uno de nosotros de todas estas cosas, de lo que éramos antes. Quiere decir, se abre un nuevo camino, pero las decisiones las estamos tomando nosotros. Jesús nos da una gran lección allí en la oración en Getsemaní, cuando está a punto de ser arrestado. Él clama, Él ora delante del Padre y Él viene y le dice, palabras más, palabras menos, si hubiese otra manera de llevar a cabo este plan, te pido que se establezca. Pero lo más importante es que se haga tu voluntad y no la mía. Si hubiese otra manera, si yo pudiera pasar de largo en esto, qué bueno sería. Pero no importa, lo más importante es tu voluntad, Padre mío. ¿Sabes una cosa? Esa es la mayor adoración que hay, rendirse delante del Señor y decir que se haga tu voluntad en mi vida. Y para que se haga esa voluntad del Señor, nosotros nos vamos despojando y nos vamos vistiendo del nuevo hombre, dejando atrás todas estas cosas. ¿Cómo enfrentamos la obra de las tinieblas? ¿Cómo enfrentamos al enemigo? Resistid al diablo, dice la palabra de Dios, y huirá de vosotros. Claramente nos tuvo prisioneros, dice aquí el apóstol Pablo, esas cosas que nosotros vivimos antes cuando no conocíamos del Señor, nos tuvo prisioneros. Y no nos tuvo prisioneros poco tiempo, nos tuvo prisioneros mucho tiempo. Y lo veíamos grande, imposible cambiar, imposible salir de aquí, imposible que mi vida sea transformada, imposible que mi hijo sea restaurado, imposible que mi hogar sea un hogar de paz y de bendición. Pero un día llega el Señor y nos dice, ¿sabes una cosa? Ese imposible es una mentira del diablo. Ahora yo te doy autoridad y con esa autoridad tú te levantas, no a gritar ni decir una cantidad de cosas al enemigo, no, te levantas con autoridad para obedecer la palabra y en la medida que tú obedeces la palabra, confías en el Señor, tu fe se fortalece, ya ese enemigo que se veía tan grande se ve chiquitito y ahí es donde viene la palabra de autoridad sobre toda circunstancia y ahí es donde viene la palabra del Señor sobre todo lo que tú estás viviendo y tú tomas esa autoridad porque eres iglesia, porque eres un hijo de Dios y le haces frente al reino de las tinieblas, porque el enemigo tiene que huir y tú vas a enfrentar esas circunstancias, esas situaciones con fe, con gozo, con autoridad. Y cuando lo haces, el enemigo pierde todo poder, porque el único poder que tiene, ¿sabes cuál es? La autoridad le fue quitada en la cruz del Calvario. Ya no tiene autoridad el enemigo. Tiene un poder, uno, el poder de engañar.
y de mentir. Pero cuando tú ya no eres engañado, ni crees las mentiras del enemigo, él pierde todo su poder. Y entonces le haces frente y empiezas a ver la gloria de Dios, tu vida transformada, y empiezas a mirar con esperanza, porque tu mirada está puesta en el reino de los cielos, no en las cosas de la tierra, no en las circunstancias. Y es cuando tú puedes orar en autoridad, en victoria, puedes orar por tu hogar, puedes orar por tu familia, como lo vamos a hacer ahora. Y si tú quieres que oremos, también nos uniremos a tu oración, porque no solo es que otros oren por mí, es que oremos todos juntos, en un mismo sentir, en unidad de la petición, en la autoridad del Señor, para orar por cada hogar, por cada familia, por cada ministerio, por cada nación, por cada ciudad, para que se manifieste el poder y la gloria de Dios, porque el acta de los decretos fue anulada. Si crees que estás condenado hasta el último día de tu vida, vivir en la esclavitud del pecado, en la esclavitud de la culpa, en la esclavitud del temor, pues ahora el Señor abre tus ojos espirituales y toda mentira del enemigo cae en el poderoso nombre de Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dijo nuestro amado Salvador. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, te doy gracias, amado Dios, porque hoy podemos sentir cómo tu Espíritu Santo está trayendo libertad a nuestra vida y cómo está siendo derramado tu Espíritu, Señor, liberándonos de la mentira, del engaño, de la atadura, de la opresión, y permitiéndonos ver con esperanza, ver con esa expectativa de fe, Señor, que hay autoridad, que sí es posible ver la transformación de nuestros seres queridos, que si es posible ver nuestra vida restaurada, que si es posible ver nuestra vida caminando en libertad y en el propósito tuyo. En el nombre de Jesús, toda venda del enemigo cae, toda cadena, toda mentira cae sin poder en el nombre de Jesús, y se revela, Señor, tu verdad, el propósito, Señor, el fuego de tu Espíritu obrando en cada corazón y en cada vida para libertad y para restauración. Gracias te doy, Señor, por lo que tú estás haciendo y por lo que harás en cada hogar, en cada familia y en cada hombre y mujer que se levanta en esta hora creyendo en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda escribirnos, recuerda comunicarte con nosotros, porque el Señor está obrando, ese fuego está allí sobre tu vida. Ya regresamos. Si tú estás viendo este programa y estás en la ciudad de Bogotá viendo City TV, te invito a que te comuniques con nosotros al 322-729-1386 y también a que vengas a la casa de Dios. Hoy en este lugar tenemos 3 servicios, 7, 9 y 11 de la mañana. En Soacha, en el León 13, a las 7, a las 9 y a las 11 de la mañana. En el norte de Bogotá estamos a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. Y en Gran América a las 9 de la mañana. Las direcciones aparecen aquí en pantalla. Tú puedes seguirnos a través de las redes sociales, entrar a nuestra página de la Iglesia Casa de Amor y Restauración, en redes sociales como Fuego AM y como Pastor Diego García. Entras allí, tomas este mensaje, lo compartes, te conviertes en ese instrumento, en ese mensajero, en las manos de Dios. La emisora Fuego AM, en Bogotá estamos en el dial 1130. Enciendes tu radio allí en tu carro, en tu casa, 1130 AM en el dial. Allí estamos 24 horas al día, todos los días del año, llevando palabra de Dios, alabanza, adoración, mensajes, enseñanza, y nos puedes seguir también a través de www.fuegoam.com.co. La invitación, si no puedes venir a la casa de Dios, si estás en otra ciudad, busca una iglesia donde congregarte. Si te apartaste, si te fuiste para el mundo y pasaste muchas cosas y quieres regresar, el Señor tiene ese lugar reservado para ti. Así que vuelve a la casa de Dios, congrégate, vuelve a la iglesia y empieza a levantarte en esa autoridad y en ese propósito que el Señor te ha dado. Nos vemos el próximo domingo también hasta ahora 5:30 de la mañana, y recuerda, aquí te estamos esperando. Un abrazo para todos y Dios les bendiga en esta hora. Hasta aquí, una palabra del corazón de Dios. Desde la Iglesia Casa de Amor y Restauración, en Bogotá, Colombia. Una palabra del corazón de Dios. Programa del Ministerio Evangelismo de Fuego y la emisora 1130 Fuego AM. Presencia de Dios las 24 horas del día que fortalecerá tu alma. Hasta una próxima emisión.